Por último, vamos a mostrar el demo que realizamos para demostrar el proceso de integración que se hizo con todas las herramientas, un ERP, un motor de reglas, un programa BI, base de datos y Bonitasoft. Le damos ejecutar proceso y esperamos hasta que se publique. Bueno, una vez publicado, vamos a empezar con la realización de las tareas. Aquí estamos observando las variables iniciales, no las vamos a inicializar, y aquí empezamos con la primera tarea. Esta tarea corresponde al recopilador, el cual se encarga de seleccionar el archivo que es trabajo de la fuente, puede ser el juzgado o la notaría, configura el nombre que le quiere dar a ese documento y ejecuta la tarea. En este momento se está ejecutando la tarea automática, que es subir el documento al gestor documental Alfresco. Entonces validamos que la tarea haya subido correctamente. Como podemos ver aquí, ya se han ejecutado las dos tareas: crear ficha, que fue la primera, y subir documento, que es la tarea automática o tarea de servicio. Posteriormente se va a ejecutar la siguiente tarea. Nos lo guiamos con el usuario, que es el recopilador, que tiene que ejecutar la siguiente tarea, y se corresponde a seleccionar la base de conocimiento. Como hemos indicado anteriormente, solamente vamos a mostrar dos opciones, que es normas y doctrina, y nos vamos a ir por normas, que es pues el proceso más complejo y el más largo. Le damos seleccionar y se está ejecutando la siguiente tarea automática, que corresponde al motor de reglas. Validamos que se haya ejecutado correctamente. Validamos que no haya fallado. Y como ejecutadas tenemos las 4 primeras tareas. Esas tareas correspondían al recopilador. Ahora la siguiente tarea viene con el analista. Nos lo guiamos con el analista y él ya debe tener asignada su tarea, que corresponde a validar la ficha. Le damos que haga su respectiva tarea. Entonces aquí le aparece el nombre del documento que se generó y él le da a validar la ficha. Cuando le da a validar la ficha, como podemos ver en el proceso que hemos configurado, validar la ficha se queda en un ciclo hasta que esta persona vaya al gestor documental Alfresco y realice dicha tarea. Si le damos otra vez validar la ficha, el proceso me dice la voy a validar. Al validarla me vuelve a dejar en validar ficha. Entonces eso me indica que tengo que ir al gestor documental, validar el documento que acabo de subir, norma 7, ¿cierto? Entonces debo validarla. Para validarla, ¿qué se necesita? Entonces entramos a fichas y vamos a validar lo que hemos configurado como regla. Lo que hemos configurado como regla, primero que todo, es que él se va a mover. Si es de tipo documento, se va a mover automáticamente a la carpeta sin interés o la carpeta con interés, ¿cierto? Y
se va a ejecutar si se crean o entran elementos a esa carpeta. Quiere decir de que si he cargado un documento a esa carpeta, entonces se va a ejecutar esta regla cumpliendo la condición. Adicionalmente, como vemos aquí en el proceso, se debe seguir con el flujo siempre y cuando cumpla con esta condición. Y con esta condición, si recordamos lo que habíamos configurado previamente, se va a cumplir siempre y cuando él tenga una categoría. La categoría que debe cumplir es que sea analizada. Vamos a verlo aquí un momento. La configuración que hicimos del servicio, si vemos aquí, tiene que cumplir que tenga la categoría analizada. Entonces vamos a realizar. Vamos de nuevo al motor, a gestión de reglas, le damos aquí en fichas, y aquí en fichas vamos a darle en el detalle de la ficha y vamos a categorizarlo. Entonces aquí estamos suponiendo que ya el analista realizó la previa actualización, la previa gestión de ese contenido. Aquí estamos pasando ese paso. Entonces vamos a seleccionar y vamos a decir ¿sí? Sí. Entonces voy a seleccionar aquí la categoría, dijimos que era analizada, entonces la selecciono, lo voy a añadir a la lista. Aquí ya queda que con la categoría analizada, le voy a aceptar. Ok, entonces si validamos acá, quedo ya con la categoría analizada. Y adicionalmente vamos a moverlo, vamos a ejecutar la acción, vamos a darle un flujo sencillo, y ese flujo vamos a decir que lo vamos a mover a la carpeta interés, ¿cierto? Si está aprobado, que era lo que ya hemos visto. Y le damos acá que no vamos a validar la siguiente acción, le damos a aceptar, le damos siguiente, le damos terminar. Ok, con esto, si vamos al proceso en Bonita, deberíamos observar que el proceso valida previamente esa segunda acción y ya me pasa al siguiente proceso, que es analizar la información. Adicionalmente a eso, vamos al fresco, y en el fresco, si le damos aprobado, automáticamente ya ese contenido no está dentro dentro del espacio fichas, y vamos a ver al interés. En el interés debe aparecer como corresponde acá. Bueno, seguido de esto, vamos a verificar cuál es la configuración para la carpeta de interés. En la carpeta de interés tenemos que se debe cumplir que el elemento esté dentro de la carpeta analizada, ¿cierto? Y ¿qué va a hacer él? Va a mover el elemento infobases, ¿cierto? Que es el segundo espacio, si se empieza la información relevante, si tiene esta acción, información relevante. Esta acción se va a generar automáticamente, ahora lo vamos a ver, y le damos siguiente. Verificamos que solamente se debe cumplir esa acción si el tipo es de actualización de esos elementos. Entonces vamos a realizarlo. Adicionalmente a eso, dentro del proceso analizar, cuando el analista haga esta actividad, el proceso me va a validar si el documento está dentro de la categoría analizada, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Como vimos, necesitamos
hacer una modificación de este documento, entonces por ejemplo lo voy a dar que voy a editar ese documento. Entonces Alfresco automáticamente me hace una copia de seguridad de ese documento, me mantiene el original, me permite descargar el documento para yo poderlo modificar. Como ven, aquí lo tengo, no lo voy a abrir, simplemente voy a abrir la carpeta. Aquí tenemos el documento. Yo puedo abrirlo, lo voy a abrir con un documento. Recuerden que es un documento en formato Word, entonces lo voy a abrir con ese documento, con ese formato, perdón, con ese programa. Entonces esta tarea la haría el analista. El analista lo que va a hacer básicamente aquí es modificar esa información, o sea, extraer lo relevante de ese contenido, y una vez hecho eso debe actualizar el contenido o el archivo original que se encuentra en Alfresco. Supongamos que ahí modifiqué este contenido, lo voy a guardar. Entonces, ¿qué me permite Alfresco? Generar versionado, generar históricos, actualización de ese contenido como tal. Entonces volvemos al Fresco. Yo ya lo descargué, yo ya lo edité en mi equipo. Como podemos ver aquí, este es el archivo original, está bajo copia de seguridad, y nosotros tenemos aquí es la copia donde estoy trabajando. Entonces yo le voy a decir, ok, ya la edité, le coloco una versión, ¿cierto? Lo voy a aceptar. Ya tengo una versión de ese contenido que era inicial. Como ya tengo esa versión, ahora lo que yo puedo hacer es actualizarlo. ¿Y cómo lo actualizo? Pues busco ese contenido, ese archivo que modifiqué en mi equipo, lo voy a actualizar, y como vemos ya quedó actualizado. Con esta condición ya automáticamente, si me entro a detalles del contenido, me va a aparecer la acción información relevante, que recuerda que iba a aparecer solamente si era actualizado ese archivo. Le doy información relevante, le doy a aceptar. ¿Y qué me debería hacer? ¿Qué me debería hacer esa acción? Volvamos acá para recordar. Si yo ejecutaba, si se cumplía esa condición, él me iba a mover al espacio InfoBases, ¿cierto? Entonces vamos a validar que efectivamente esté en InfoBases. Y aquí está, norma 7. Y si vamos al proceso en Bonita, yo ya realicé esa tarea, él ya me debe haber cumplido la condición, y él debe pasarme a la siguiente fase, a la siguiente actividad. Vamos a verificar cuál es la siguiente actividad. Él ya cumplió esto, lo actualizó y me dice corregir información. ¿Y quién lo va a corregir? Va a ser el corrector. Entonces vamos a loguearnos con el corrector. El corrector ya debe tener asignado la tarea respectiva, que es corregir información. Aquí lo podemos ver. Y corregir información va a ser lo mismo, hace la actividad de corregir información, pero el sistema debe garantizar de que esa actividad en Alfresco ya se realizó. ¿Y cómo la va a validar? Entonces entramos de nuevo aquí a la configuración y tiene que cumplir la categoría corregida. Con la categoría corregida, entonces ya garantizamos que el proceso fluye. Entonces la vamos a hacer, le damos corregir,
y él se queda ahí en ese ciclo esperando a que desde el fresco se le avise que se debe hacer esa actividad. Entonces vamos de nuevo al fresco y vamos a validar que en Infobases cuál es la regla. Entonces tenemos una regla también, me dice que si el documento está en corregida, me haga una copia a horas. Ahí estoy diciendo es que no me mueva el contenido, el archivo de Infobases a horas, sino que me deje la original en Infobases y que me haga una copia a obras. Esto es importante pues porque de aquí se va la Infobases es la información básica relevante pues para construir las nuevas obras. Entonces vemos que aquí él se mueve a obras y él termina, con eso terminaría todo y se va a actualizar. Entonces debo garantizar aquí en el fresco que ese archivo tengo que actualizarlo. Vamos a suponer que ya se hicieron las ediciones, vamos simplemente a actualizarlo. Voy a escoger el mismo documento que habíamos descargado y actualizado inicialmente. Con eso ya cumplí. Además de eso tengo que categorizarlo y lo vamos a categorizar. Mira que él ya tiene la categoría analizada, vamos a categorizarlo con una nueva categoría que va a ser corregida. Estas categorías pues vale destacar pues que fueron creadas previamente, configuradas previamente por nosotros. Listo, una vez que se realizó esta acción, el proceso en bonita debe dejarme continuar y en obras tiene que aparecer la categoría norma 7. Aquí la vemos, eso fue automático, y si le damos acá, él ya debe dejarme pasar a una nueva actividad. Ella está ejecutando la actividad. Vamos a ver qué actividad seguiría si la realiza. Entonces valía que se realizó la corrección, pasaría a una aprobación de corrección y obtener como tal la respuesta de ese sistema. Él ya terminó, cerramos. Tiene que el analista realizar la siguiente tarea. Aquí está la tarea del analista, le damos a hacer, pasamos estas páginas que son las variables de inicio y él ejecuta esa respectiva tarea como tal. Posteriormente, si el sistema verifica que se hizo esa tarea, entonces pasaríamos a crear obra. Vamos a verificar. Crear obra lo haría el redactor. Y efectivamente aquí el redactor tiene su nueva tarea. Vamos a verificar crear obra. También se valida dinámicamente que esta actividad desde al fresco se realice, y seguido de eso se ejecuta una tarea automática o de servicio, la cual consiste en persistir en base de datos la información asociada a esa nueva obra. Entonces vamos a darle a hacer, vamos a crear una obra. Si el proceso es correcto, debe llegarnos una nueva actividad que es configurar información de producto nuevo, y esa la haría el coordinador de operación. Entonces vamos a validar si ya se hizo la tarea. Vamos a verificar que no hayan ocurrido ningún tipo de error. Aquí cabe recalcar de que ya se hizo la creación de obra y vamos a obtener estado de la creación. Entonces estamos en obtener estado de la creación, también ya se realizó, ¿cierto? Y ese obtener estado de la relación de la creación de la obra que hacía, pues validaba el tipo de categoría, y ese tipo de categoría era básicamente el mismo que habíamos trabajado ahora, que era que estuviera corregida previamente, ¿cierto? Y está.
Entonces, como estaba con esa categoría, ese documento, si nos vamos al fresco, este documento ya tiene esa categoría que es corregida, por tanto se ejecutó el proceso de obra creada, ¿cierto? Una vez hecho eso, vamos a loguearnos en Bonitasoft con el nuevo usuario, que debe ser el coordinador. El coordinador debe tener como tal la tarea configurar información del producto. Entonces le damos a hacer, y esta actividad consiste en, aquí tenemos el nombre inicial con que se creó el documento y tenemos una descripción. Entonces esta es una obra nueva, ¿cierto? Esta actividad qué consecuencias trae. Entonces vamos a verificar. Al realizar esta actividad se debe ejecutar primero que se inserte un producto en el ERP OpenBrau. Recuerden que esto se hace una inserción, pero a través del consumo de un servicio que expone OpenBrau, que es de petición POST. Y también se debe insertar en la base de datos del sitio Legisnet ese nuevo producto, en este caso, que se va a configurar a través del coordinador. Entonces vamos a hacerlo, le damos a aceptar, esperamos a que se ejecute la tarea, y si todo es correcto, entonces llegaría de nuevo al redactor, ¿sí?, donde él debe ser la publicación de ese producto. Vamos a verificar. Aquí se creó el producto en NP. Vamos a validar si se hizo esa creación del producto en NP. Vamos a darle un producto. Nosotros aquí en NP categorizamos también los productos de acuerdo a una organización, pero básicamente lo buscamos por el nombre del producto. Efectivamente aquí tenemos que hemos creado el nuevo producto en el ERP, ¿sí? Validado esto, entonces el proceso debe continuar con la tarea publicar producto. Luego publica el producto. Una vez publicado el producto, el proceso valida que se haya hecho esa publicación de ese producto y se hace el proceso en fin. Entonces vámonos al fresco y vamos a obras. En obras debe estar nuestro documento, ¿cierto? Vamos a ver como tal cuál es la regla que se necesita para publicar ese producto. Entonces me dice que si está en esa categoría corregida, ¿cierto? Otra vez aquí recalcamos de que estamos haciendo la suposición de que ese documento ya ha sido actualizado previamente, ¿cierto? Entonces va a mover a publicar, ¿cierto? Y se debe actualizar los elementos. Entonces volvámoslo a hacer. Vamos a actualizar ese documento, le damos a actualizar, vamos a hacer otra vez uso del primer archivo que habíamos trabajado. Ok, como ya vemos, no aparece dentro del espacio obras, pero debe aparecer dentro del espacio publicadas, ¿cierto? Y para que se cumpla este último proceso debe
suceder lo siguiente: el sistema me debe garantizar de que tenga la categoría publicada. Si tiene la categoría publicada, entonces el proceso me va a dejar seguir y me va a poder hacer fin del proceso. Entonces vamos dentro de publicada, vamos a validar cuál es la regla y el flujo que se ha establecido. Me dice que si el elemento está en la categoría publicada, me dice que haga una copia del contenido, otra vez a publicar y que me transforme en HTML. Básicamente ese HTML es como se mostraría ya y como el usuario final podría ver esa nueva obra. Entonces vamos a hacerlo, vamos a publicar, vamos otra vez a actualizar esa información para que mi flujo me siga correctamente. Lo voy a actualizar y él me debe haber creado aquí en publicada, ¿cierto? Norma 7 como tal. Vamos, además de eso, tenemos que garantizar que tenga la categoría publicada. Entonces vamos a seleccionar la nueva categoría, vamos a darle esa categoría a ese nuevo documento, le damos a analizar, ya tenemos esa nueva categoría, le damos a aceptar. Bueno, aquí tenemos un problema de formato, del documento como tal, y es que no me puede transformar un option string a un tipo HTML. Eso básicamente es porque cuando subimos el documento al gestor documental no le especificamos el formato. Entonces pues para hacerlo vamos a darle que vamos a actualizar este documento y vamos a escoger un archivo que sí tenga ese formato. Entonces le vamos a actualizar, aquí lo tiene, y entonces vamos a darnos a detalle, vamos a darle de nuevo la categoría, ok. Entonces mira que ya tuvo que haber hecho la acción y aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos como tal la copia, ¿cierto? Y tenemos en HTML el contenido. Si lo queremos abrir, entonces mire que ya tenemos publicado en HTML el contenido, pero en este caso no lo estamos mostrando pues estéticamente bien, pero pues el flujo funciona correctamente. Y hasta aquí termina el proceso. Adicionalmente trabajamos los indicadores con un BI que se llama, es un BI básicamente liviano que nos permite análogo a Pentaho, se llama ClickSenseScope. Entonces como pudimos ver en el proceso fuimos insertando los registros de creación de obra nueva y creación de LexNet, ¿cierto? Dentro del proceso esos registros fueron necesarios pues para poder mostrar gráficamente en el reporte los indicadores de la creación de una nueva obra, ¿cierto? De
de las correcciones por redactor, básicamente, y las obras publicadas contra creadas por un mes. Entonces este BI básicamente se comunica directamente a la base de datos donde se guardaron esa información, y a través de configuración trae esa información de las tablas que yo le especifique, y con eso ya me construye automáticamente las gráficas de acuerdo pues al formato que yo quiera mostrar. Bueno, por el momento ha sido todo. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima ocasión.